Bueno, haremos ejercicios de vectores, suma de vectores. Entonces, bueno, aquí tenemos como un tipo de perno, ¿verdad? Que tiene aplicada 3 fuerzas. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, el ejercicio es muy fácil, es resuelva o encuentre la suma de fuerzas que siente pues el perno. Bueno, muy bien. Paso número 1. Coloquemos un diagrama. Y en ese diagrama vamos a colocar las fuerzas. Entonces tenemos una fuerza aquí de 80 que le pondremos fuerza 1. Aquí tendremos una fuerza 2 de 120. Ojo los ángulos, ¿verdad? Muy importante. Este es 40. De aquí a aquí dice que hay 30. Pero de aquí a aquí entonces habría ¿cuánto? 70. Muy importante. Y aquí tendríamos fuerza 3, que sería 150. Bueno, en uno de los videos anteriores habíamos hablado de que el siguiente paso aquí es hacer una tabla. Y en esa tabla tenemos que poner los componentes. Los componentes X y Y. Ese es el paso que sigue aquí. Entonces tenemos fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3 y ya lo que es la fuerza total. Esto va a ser X y esto va a ser Y. Muy bien. Recuerden, el ejercicio, en el video anterior habíamos hablado de que habían dos metodologías, la del ángulo normal o el ángulo de referencia. Entonces voy a usar el ángulo de referencia, así practicamos un ratito. Bueno, entonces sería F1 sería 80 coseno de 40. El otro sería 120. Vamos a hacer un poquito por acá. 120 coseno de 70. Y yo no sé qué estoy haciendo. Esta es la hora ya. 80, perdón. Coseno de 40. Estamos hablando de F1. Mi cerebro está haciendo extra ya. Ahí está. Ahora entonces sería 120 coseno de 70 y 120 seno. Ve que mi cerebro anda en otras. Aquí es seno. Porque es la componente en Y, ¿verdad? Y ahora sí. Ya volviendo a la tierra. Y el último sería 150 coseno de 35 y 150 seno de 35. Recuerde que si yo escojo la tabla de referencia, tengo que pensar muy bien qué signos tengo que poner. Entonces, vea, para F1, la X, la componente en X y la componente en Y están en los cuadrantes positivos, entonces se queda así positiva. Lo mismo para F2, tiene una componente en X positiva y una componente en Y positiva. Pero en F3
va a tener una componente x negativa, está para la izquierda, y una componente y positiva. Por lo tanto, aquí es donde tenemos que poner el menos, porque está apuntando hacia la izquierda. Muy bien. Y entonces, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda pues sumar. Hay que meter en la calculadora estos de aquí y luego meter estos de aquí. Y con eso encontramos la respuesta. Vamos a ver. Yo lo voy a meter aquí. Okay. Entonces, B sería 80 por el coseno de 40 más 120 por el coseno de 70 menos 150 por el coseno de 35. Ok, entonces vamos a ver. Ajá, hoy que voy en bicicleta y listo. Bueno, este dice que da menos 46,85, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta. Excelente. Y ahora el otro sería lo mismo, pero en vez de ese coseno, vamos a ponerlo aquí. En vez del coseno es con el seno. Con el seno. Con el seno. Ah, mira, ya encontré un error. Sí, si no me está dando es porque ya cometí un error, pero ya lo vamos a corregir, ¿eh? Fue que yo puse un más 78,15 en este. Creo que ahí está el error, que es que yo puse un más menos 20,54. Entonces, por aquello que no le di, pues es porque lo tenía malo. Ya lo vamos a cambiar. Entonces, digamos que me piden un paso más, que es dibujar ese vector resultante. Bueno, si me lo pidieron dibujar, entonces sería menos 20,54, que sería para la izquierda, y 78,15 para arriba. Y aquí estaría el vector resultante, ft. ¿Bien? Si quisiera encontrar el valor, la magnitud sería hacer nuestro amigo ¿qué? Exacto, ser nuestro amigo Pitágoras, que sería 20,54 al cuadrado y 78,15 al cuadrado. Ve, esto es si quisiéramos encontrar Pitágoras. Muy importante, ¿verdad? Vea que yo no le puse el signo.
¿Por qué no le puse el signo? ¿Sabe la respuesta? Bueno, no le pongo el signo porque resulta que el signo es de dirección. 80,80 dice que da. El menos es de dirección, que significa que coja para la izquierda. Eso es todo. Este menos no debería ponerse aquí y no debería ponerse en el dibujo. ¿Ven? Porque, ¿qué indica el menos? Correcto. Indica dirección. Excelente. Ahí tenemos nuestro primer ejercicio. Vemos este de abajo. Dice que tenemos un miembro BC que ejerce sobre el miembro AC una fuerza P dirigida hacia a lo largo de la línea BC, ¿verdad? Y luego bueno, dice que P tiene una componente horizontal, me dan la componente horizontal, muy importante, de 325. Bueno, entonces dice que encuentre la magnitud de la fuerza P y su componente vertical. Bueno, entonces, ¿qué significa eso? Vamos a hacer este punto B, muy importante. Vamos a pararnos en B. Si este es el punto B, ¿qué siente B? Claro, la fuerza P, ¿verdad? Dice que esta fuerza de aquí, componente en X, es de 325. Eso sería PX. Pero PY no la tengo. Sería bueno encontrarla. Bueno, me imagino que se acaba de dar cuenta que no tenemos los ángulos. Como no tenemos los ángulos, tenemos que averiguar el ángulo. ¿Cómo lo averiguamos? Bueno, sería este ángulo que está aquí, cita, sería este ángulo que está aquí, cita. Eso pues sale con tangente. Tangente de cita opuesto entre adyacente, y no hay ningún problema que esté en milímetros. ¿Vio? Muy bien. Ahora, podríamos hacerlo así. ¿Cómo sacaríamos BC? La línea BC. Claro, me imagino que ya lo averiguó. Pitágoras, ¿verdad? Porque es un triángulo recto. 720 al cuadrado más 650 al cuadrado dentro de una raíz. Eso nos da 970 milímetros, no chayotes. Ajá, entonces vea, el seno, que sería cateto opuesto sobre hipotenusa, y el coseno, que sería cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Sabe para qué? Muy fácil, porque vea, PX, ¿cierto? PX sería la magnitud de P coseno del ángulo. Y usted ya tiene PX, no tiene la magnitud de P, tiene que averiguarla. ¿Y quién es ese coseno del ángulo? Véalo aquí. Ah, 650 sobre 790. Perdón, 970. Y entonces despeja P, así de sencillo, y no manejamos ángulos. Esta es otra variante, es otra alternativa. Y entonces usted lo mete en la calculadora y eso nos da 485. Y si quiero averiguar la componente en Y, sería la magnitud de P por el seno del ángulo. Y lo curioso es que ya tenemos la magnitud de P, que es 485. Y tenemos el seno del ángulo, que es 720 entre 970. ¿Ven? Y eso dice que nos da 360.
Excelente. Muy bien. Vamos con otro par de ejercicios de vectores. Dice, si la tensión de la cuerda AC es 365, hallar la resultante de las tres fuerzas en el punto C del poste BC. Bueno. ¿Por dónde empezamos? Bueno, por donde hemos estado empezando estos ejercicios. Ahora, lo curioso es que aquí me dan esos triangulitos, ¿verdad? Eso es lo raro, eso es lo nuevo. Bueno, esos triangulitos son direcciones. ¿Okay? Esas son las direcciones que vamos a tener que utilizar. Entonces, este punto de aquí es B. Este punto de aquí es B. Este punto de aquí es C. Entonces, paso 1, vamos a hacer un diagrama. El diagrama que estoy haciendo corresponde al punto C. Ese punto C, donde tenemos esta fuerza de 500, que le vamos a poner F1. Tenemos esta otra fuerza aquí, F2 de 200. Y tenemos una más. Esta fuerza aquí de 365, que va a ser F3. ¿Ven? Luego, estos ángulos no me interesan. Sí me interesan, puedo averiguarlos, no hay ningún problema. Pero no me los dan. Me dan el triangulito dirección. Eso es muy importante. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona? Bueno. Vamos a hacerlo por componente. Aquí podemos hacer la tabla, pero debido a que este ejercicio es un poquito diferente, podemos evitar ese paso. Ojo. Entonces, F1x sería F1 coseno del ángulo. Y vamos a poner que este es el ángulo phi. Pero yo no tengo ese ángulo. Pero, vea qué curioso. Si tengo 500 y el coseno del ángulo, me vengo al triangulito chiquitito. ¿Ok? Para el triangulito chiquitito, déjeme contarle que tiene algo en común con el triángulo este grande de la fuerza. Y es que el ángulo phi va a ser este igual phi, porque este triángulo grande que se forma aquí entre fuerzas, ¿verdad?, es semejante con el triángulo chiquitito que me dan de dirección. Entonces usted viene y le saca el coseno a esto, es adyacente sobre hipotenusa. Muy bien. ¿Vio? Eso da 480. Ahora F1y sería F1 seno del ángulo, que sería ¿qué? 500 el seno opuesto hipotenusa, que sería 140. Muy bien. Vamos con F2. F2 coseno de zeta y este zeta, o sea 200 coseno, bueno, ya de nuevo la hora, ¿verdad? Ya la vamos a arreglar, a no poner el ángulo. Y mientras se seca, hagamos el que sigue. F2y, que sería F2
seno de cita, que sería 200 por, y ahora sí el seno de cita. Estamos hablando del triangulito chiquitito que está abajo, que si nos damos cuenta sería igual a este cita, ¿verdad? 4, 3, 5. ¿Por qué este cita? Bueno, estamos hablando de este ángulo, ¿verdad? Este triángulo, este ángulo cita es alterno interno entre paralelas con este. ¿Vio? Alterno interno entre paralelas. Entonces, claro, eso sería 3/5 y eso nos da 120. Y aquí coseno sería adyacente hipotenusa 4/5, que eso nos daría 160. Muy bien, vamos a terminar. F3x sería F3 coseno de sigma. Vamos a decir que este es sigma. Aquí estaría la componente. Aquí estaría la otra. Ojo con este sigma sería alterno interno entre paralelas con este. Porque si usted se fija, esta línea sería esta. ¿Ve? Y si este sigma es alterno interno entre paralelas con este. ¿Vio? O sea, F3x sería 365. Y ojo aquí, coseno de coseno sería adyacente sobre hipotenusa. ¿Vio? 240. Y F3y sería F3 seno de sigma. F3y sería 365 por opuesto, que sería 1100, entre hipotenusa. Y entonces F3y sería 275. Cuidado para la resultante. Entonces, para la resultante en X sería, esta va para la derecha, va positiva. Esta va para la derecha, va positiva. Esta va para la izquierda, va negativa. ¿Lo ve? Eso me daría 400. En Y, esta va para arriba, esta va para abajo y esta también va para abajo, lo que me da menos 255. Muy bien. X y Y. ¿Cómo sacamos la fuerza resultante? Adivine. Correcto, Pitágoras. Hay que hacerle Pitágoras. 400 al cuadrado y 255 al cuadrado. Ojo. Bueno, aquí no va la coma. Que mi borrador, quién sabe dónde. Aquí. Recuerde que no va el signo porque es dirección. Y esto, si usted viene y lo hace en Pitágoras, da 474,37. Excelente. Muy bien. Y nos queda este que está aquí en el fondo, que dice encuentra la magnitud de la fuerza resultante. Voy a tapar este ahí para que no nos confunda, ¿verdad? Y bueno, ahí vine. Correcto, es simplemente hacer algo que ya sabemos, dominamos, que es hacer el diagrama de cuerpo libre.
pero tal vez que este es lo que tiene diferente es que puede ser que viene como una mezcla, ¿verdad? Tenemos una fuerza aquí, fuerza 1 es 900, bueno, vean, no hemos tenido uno en cuadrante. Aquí está la otra fuerza 2, que es 750. Y cuidado, esta fuerza viene para abajo, fuerza 3, 650. Tenemos un triángulo de dirección, que es 5, 3, 4. Y donde este ángulo cita es alterno interno con este. Este es 45 y tenemos lo mismo. Entonces, ojo aquí, aquí curioso. F1X sería los 900 completos y F1Y sería 0. F2X sería F2 coseno de 45, que sería 750 coseno de 45. Y F2Y, que sería F2 seno de 45, sería 750 seno de 45. Vamos a hacerlo así rápidamente. 750 por el seno de 45. Eso dice que da 530. En los dos da igual. 530,33 y 530,33. Y para el de abajo, F3X sería F3 coseno de zeta, que sería 650 por, fijémonos en el triángulo de dirección, adyacente hipotenusa, y en Y, F3 seno de zeta, que sería 650 por opuesto sobre hipotenusa. Entonces F3 sería 650 por 4 entre 5, 520, y 650 por 3 entre 5, 390. Entonces Fx sería 900, vuelta para la derecha. Esta componente F2 estaría aquí, o sea 530,33, y la en X también de aquí 520, mientras que en Y estaba para arriba, bueno, este es 0, estaba para arriba, pero está para abajo. ¿Ven? Y entonces 900, 530,33 y 520 nos da 1950,33, mientras que aquí 533 menos 390, 140,33. Y ya si queremos hacerle Pitágoras, 1950,33 al cuadrado más 140,33 al cuadrado. Entonces
1955,37. Excelente. Y con eso terminamos los 4 ejercicios de suma de vectores.